Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, ya veo que hay. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola Sabrina, hola Adriana, ¿cómo andan todos? Buenas tardes, doctor, ¿cómo Por estás? ahí, Sabrina, sí dije bien, perdón, Sabrina, discúlpame, era vos. Te acabo de mandar el correo con la información que te debía y te tengo que mandar más todavía. Recién, ¿eh? Así que, Bárbaro, muchísimas gracias. y después seguimos con eso porque tengo más cosas para aportarte, pero no quería fallarte. Bueno, a todos, bueno, gracias. Estamos entrando a la segunda parte de la cursada de la materia, que quizás es la más linda. De hecho, la clase de hoy es la que más me gusta a mí de todo el año. La que me gustaba hasta hace poco me la robó Ariel Genovese, que la va a dar el miércoles que viene, no, sino el otro, que va a hablar de parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales. Eh, pero hoy, un poco siguiendo con la tónica, que se vio interrumpida por el parcial, voy a darles, al igual que lo que hicimos con la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que fue materia de evaluación en el parcial, fallos notables de la Corte de Nación que nos permiten interpretar la respuesta a las problemáticas ambientales. Les hago una pequeña introducción. Hoy tengo material para compartirles. Hoy vamos a ver algunos videos que plantean la problemática ambiental y la respuesta que les da la Corte de Nación. Como siempre les digo, esto es una invitación a que nos animemos a zambullirnos en los procesos, a pesar a veces de los resultados adversos que encontramos en primera instancia, porque los tribunales superiores han aprendido y aplican la mecánica ambiental. Bueno, fíjense de los ministros de Corte de Nación, hay dos ambientalistas, Rosati y Lorenzetti, y de la Corte de la Provincia, ya lo he dicho muchas veces. Pero justamente, y la anécdota que les iba a comentar es una reiteración, creo haberlo ya contado, que yo soy profesor de la carrera de guardaparques nacionales, les doy justamente los contenidos jurídicos. Y la primera vez que voy, como devolución, al final de la cursada, que es una cursada intensiva, voy a dar 4 días seguidos clases, 8 horas reloj, es matador para mí y también para los alumnos que no tienen base jurídica. Sin embargo, hablamos mucho de realidades de campo, pero lo que les quería Entonces, un poco la mecánica de la clase de hoy es ver algún material que está compartido en la bolilla 5, ahora la vamos a ver en pantalla, que son unos fallos destacados de la Corte de Nación, con, insisto, unos videos que les voy a compartir muy breves, pero para que entendamos la problemática. Esto no significa que no sean los únicos. Si consultan la página de la Corte, hay permanentemente fallos en materia ambiental. Yo solamente seleccioné algunos destacados para ver cómo aplican los artículos 41 y 43 de la Constitución, el artículo 3, 4, 7, 32 de la Ley General del Ambiente, la ley de bosques, la ley de glaciares, que igual las vamos a ver en las clases venideras. Por ejemplo, la ley de bosques la van a ver con Ariel Genovese, pero ya quiero que vayan viendo cómo los tribunales, y en este caso la Corte de Nación, lo aplican. Yo voy a compartir ahora en pantalla material que está disponible, pero para que lo veamos juntos. El primer fallo que vamos a ver es uno de la provincia de Salta, tuvo lugar en la provincia de Salta, es Salas, Dino y otros, la causa contra la provincia de Salta, donde un grupo de pobladores originarios interponen una acción por ante los tribunales locales para evitar la tala de bosques nativos. Yo tomé un videíto, miren, del viejo programa CQC, que algunos recordarán, pero que muestra la problemática. Vamos a muy corto y después vamos
del fallo de la Corte de Nación. Lo voy a compartir a partir de ahora. Miramos el videito que es corto y después hablamos del caso en concreto. Estamos ahora. Estamos en Quinta Cuchuy, se denomina, esto es a 70 kilómetros de Tartagal, al norte de Salta. Es un ambiente, como ves, de chato seco, un ambiente muy importante y es de lo último que queda en superficie plana. Eso también lo lleva a ser muy codiciado para los productores. En cuanto al calentamiento global, es una zona clave porque como no hay cursos de agua permanentes, la conservación de humedad, la refrigeración que nos dan estos bosques es vital. No digamos para los últimos que vienen acá, sino para todo el planeta, Freddy, creo que se escucha un poquito bajo. ¿Qué lugar ocupa el Gran Chaco? A ver, veo. Después de Amazonas, la segunda ecorregión en Sudamérica, es el bosque tropical seco más grande que tiene Sudamérica. Es decir, que es una zona muy importante de lo que tiene que ver con el ecosistema. Es súper importante, súper importante, súper importante. ¿Por qué acá hay monte? Ya no queda. Y acá ya no queda. Este es monte chaqueño típico. Ajá. Está en pie, quiere decir que debía ser conservado según la ley de bosques. ¿Se escucha mejor? Y acá tenemos el desmonte. Todo esto ha se sido escucha topado mejor. con las topadoras por medio de una cadena. ¿Cómo funcionan las topadoras? Primero hacen una apertura, ¿no? En el medio del monte. Sí, como calles, digamos. Claro, como una calle. Sí, después entre dos topadoras se pone una en cada camino y al medio una pesada cadena. Sí. Esa cadena arranca las topadoras con toda su fuerza y se llevan puesto el monte. ¿Así funciona? Sí, van derribando todo. Ahí está la cadena. Ah, justamente esa. Mirá. Con esta cadena, digamos, cae todo. Acá el eslabón de la cadena es un pie mío. Sí, sí, y son pesadísimas. Son pesadísimas, es tremendo. Mirá. Creo que es el tamaño de la topadora esta, con estas topadoras, es que van derribando todo el monte en esta zona y nada queda en pie. Muchas veces caen los animales también, no pueden escapar y quedan... Se llevan puesto todo lo que hay en el camino. Sí. Acá tenemos calculado que en una hora voltean 5 hectáreas de monte. Es así que en un día nada más, en un día entero, pueden topar 120 hectáreas. Exactamente la Ley Nacional de Bosques en cuanto a los desmontes. Requiere que las provincias armen sus respectivas leyes de ordenamiento territorial y esos ordenamientos esencialmente te dicen, bueno, dónde puedes desmontar, dónde no, qué hay que cuidar, dónde se puede producir, da orden. Ese es el principio básico de la ley. La Ley Nacional de Bosques categoriza en 3 colores. El color amarillo, como era esta zona, es un color que permite solamente el uso sustentable del bosque. El color rojo hace que el bosque tenga la máxima conservación, que no se puede tocar. Solamente la categoría verde es la que permite el desmonte. Eso es lo que dice la Ley Nacional de Bosques. Eso es lo que dice la ley. Ahora, si la zona era amarilla y se dice que no se podía desmontar, ¿por qué? Se recategorizó. Básicamente te permiten a vos como propietario solicitar que te recategoricen tu propiedad. Si llegó a estar categorizada en rojo, pero no podés desmontar, vos podés pedir que te la pasen amarillo o a verde. Con el simple pedido por parte del propietario. Es totalmente, es muy simple, es un trámite más. ¿Qué elementos utilizó la provincia de Salta para seguir autorizando desmontes, siendo que la ley ya está vigente? Está regido por el decreto 2211. A través del cual se puede recategorizar. Y con ese decreto le han encontrado la trampa, la ley. Y a partir de ese decreto ya tenemos aproximadamente 150.000 hectáreas que están cambiadas la categoría, que pueden en cualquier momento ser desmontadas. Estamos hablando de 150.000 hectáreas que eran así y terminaron o van a terminar así. Exactamente.
parece la Ley Nacional de Bosques? Bueno, la Ley Nacional de Bosques vino a dar una solución importantísima, digamos, todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. La verdad que para nosotros era importantísimo contar con una herramienta como ella, y justamente desde la gestión del gobierno del doctor Urtubey, que asumió a fines del 2007 junto con la ley, la provincia de Salta fue la primera en llevar adelante todo un proceso de aplicación y de generación de una ley, la primera provincia que tuvo su ley de ordenamiento territorial. Listo, y si ustedes están de acuerdo con la ley y les parece tan importante, ¿por qué no la aplican? La aplicamos perfectamente, la aplicamos perfectamente, la aplicamos perfectamente, la aplicamos perfectamente, la aplicamos perfectamente. De acuerdo al criterio de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en Salta, actualmente, ¿se está cumpliendo o se está violando la ley de bosques? Se está violando, se está violando, se está violando. No, Salta está cumpliendo absolutamente la ley de bosques. La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación miente. No, yo lo que estoy diciendo es que la provincia de Salta cumple absolutamente con la ley. Entonces, ley nacional y con la ley provincial. Hay uno de los dos que no está diciendo la verdad, porque las dos cosas no se pueden dar. Esto no puede ser, no puede estar medio embarazada la chica. O está embarazada o no está embarazada. Acá es, o se cumple la ley o no se cumple la ley. Se están deforestando muchísimas hectáreas. Esto implica pérdida de biodiversidad. El bosque es el hábitat de los animales y fundamentalmente es el hábitat de pueblos originarios y criollos. Si deforestamos, como se está haciendo, estamos arrasando con pueblos enteros. ¿Por qué es importante para ustedes el monte? Es importante para nosotros, para cazar, para mantener nuestra familia. Nosotros nos queremos y desmonte este montecito porque el único monte que queda acá, todas las comunidades de acá, de este paraje, usa este montecito. Es imposible pensar la reproducción social, la reproducción cultural o la reproducción económica de estos pueblos fuera del ambiente de los bosques. ¿A ustedes les consultó a alguien del gobierno? No, nada, totalmente nada. ¿Se quiere desmontaron? Viene desmontar, nosotros no sabemos nada. ¿Se enteraron cuando vieron las máquinas? Claro, nosotros me enteré que vieron máquinas, por eso nosotros venimos a agarrar las máquinas. Pues esa es la forma que nosotros tenemos. Las comunidades que ejercen protestas, que cortan rutas y demás, ¿por qué lo hacen? La verdad que todo lo que tiene que ver con las comunidades se trabaja muy articuladamente. Y se tiene caso por caso, se analiza perfectamente. Y realmente se analiza muy fuerte justamente esa contención social que se analiza. Y en cada uno de los casos se atenta, digamos, se trabaja de forma articulada para que se puedan generar esos mecanismos, digamos, de contención social. ¿A ustedes les consultó a alguien del gobierno? No, nada, totalmente nada. Va a haber que ver con la misma gobernación y el ministro, porque nosotros hace 1 año y medio le estamos pidiendo por nota que ellos anulen estas recategorizaciones, que frenen. Bueno, es una situación insostenible. Y por eso nosotros estamos manifestando acá, para que los topadores se vayan. Y lo que nosotros queremos, que las topadoras que tienen que salir, Que se vayan. que se vayan. Por eso nosotros no queremos que no hagan daño al monte, que no tengamos monte, no tenemos donde sacar comida. Pero por lo que hay en el monte, mantenemos nuestros familia. Es el humo que nos mantiene. Vivimos del monte. Bueno, acá me está apareciendo Charlie García, pero no es el motivo hoy de la clase. Entonces ya... Bueno, esperen que me quedó abierto el archivo. Un momentito. Está pasando el chivo. Sí, estamos todos, estoy patrocinado. Ya volvemos enseguida. Ahí volvimos a la cátedra. Bueno. Y vuelvo a la pantalla, ahora seguimos hablando. Bueno, primero quiero aclarar algo. Por los varios videos que vamos a ver hoy, ninguno tiene un sentido de la política, quién sea el gobierno de turno o el nombre. Lo vamos a ver en uno muy interesante luego, que empiezan dándole a un gobierno y terminan dándole al otro cuando fue el cambio de gobierno. Pero sí lo que se advierte, y ya nos zambullimos en lo que analizó la Corte en la causa esta que se llama Dino, Salas Dino, por el nombre del primero de los actores, porque lamentablemente... Matador para mí y también para los alumnos que no tienen base jurídica, sin embargo hablamos mucho de realidad de campo,
No sé qué es lo que se está escuchando. Me parecía que, que se estaba repitiendo la clase, ¿puede ser? Sí, se estaba repitiendo, Un había dos poco la grabaciones. mecánica de la clase de hoy es ver algún material. Capaz es una grabación. Vamos a ver. La grabación de lo que No, veníamos pero es viendo esta hace un clase. rato. Pero es esta clase. Unos fallos destacados de la Corte de A ver si Nación. puedo... Y no lo estoy reproduciendo yo. A ver, esperen que vamos a... Ah, es buenísimo, me pasan cosas insólitas. A ver. Bueno, más allá de lo cómico, lo que quería hacerles notar es que lamentablemente... Videos que les voy a compartir muy Otra breves, vez. pero para que entendamos... Bueno, ahora parecería que sí. Bueno, lo que quería hacerles notar entonces es que a veces pesan las localías, porque tiene que ver... Otra vez. Vuelve otra vez la grabación ¿Pero anterior. es su computadora, profe, o de dónde sale el audio? No, porque no estoy reproduciendo la clase, es raro. Porque encima nadie tiene el micrófono prendido. Eso es lo más No, por gracioso. eso. Me figura que es el micrófono de Adriana. Bueno, a ver ahora, lo intentamos una vez más. A veces pesan las decisiones locales o los intereses económicos locales. En Salto ocurrió esto. Cuando recién veíamos al funcionario que decía que ellos cumplían con la ley de bosques, había algo de cierto. Porque recientemente se había sancionado la ley de bosques, y como vamos a ver in extenso en la clase de Ariel Genovese, y como decía justamente una de las personas afectadas, la ley básicamente zonificó a los bosques en 3 tipos o 3 categorías por colores. Pero ¿qué sucede? Quien debía realizar la categorización y el inventario era el gobierno local, porque es una potestad que ellos se reservan, el patrimonio ambiental es propio. Ocurre también con la provincia de Buenos Aires, eso lo aprendimos cuando estudiamos la ley 11723. Pero ¿qué sucedía en este caso? La provincia de Salta, que tiene una riqueza forestal importante, no había definido la zonificación de una manera estable y se prestaba justamente a esto, a que hubiera permanentemente cambios. Porque no habían hecho un inventario que hubiera sido plasmado en una norma de manera inamovible. Entonces sucedía lo que decía la chica que entrevistaban. Lo que un día era zona amarilla podía ser verde porque había rápidamente una recategorización con algún, obviamente, interés particular. Esto llevó a que los habitantes de estos municipios, de estas zonas que tenían esta afectación, iniciaran una acción de amparo, que en sucesivas instancias fue rechazada porque entendió finalmente la Corte Provincial que no existía una suerte de peligro en la demora. A diferencia, fíjense lo que vimos en la última clase con el tema Picorelli, el juicio por el uso de agroquímicos, donde la Corte Provincial rápidamente advirtió que se estaban violando justamente principios de la norma ambiental como la progresividad o el principio precautorio. Bueno, en el caso ¿qué sucedía? La Corte Provincial, la Corte Salteña, terminó diciendo que no había un peligro en concreto. En función de esto, por vía extraordinaria, accedieron a la Corte de Nación, que inmediatamente dicta una medida cautelar ordenando que se suspendieran todos los permisos que se habían concedido en la provincia de Salta, insisto, como medida cautelar, hasta tanto dictara un fallo la propia Corte. Pero en esencia lo que estableció es que cuando se estaban afectando derechos humanos, como el derecho justamente a la tierra, al alimento, al hábitat, esto extralimitaba las potestades de la provincia y sobre todo cuando se advertía que estaban agrediendo derechos de raigambre constitucional, como el artículo 41, que nos garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente sano. El tema más complejo
en esta causa, que ahora vamos a leer dos cositas nada más, porque el fallo es muy largo, lo tienen compartido en el campus, o sea que van a poder leerlo, pero básicamente lo difícil para la Corte fue ingresar a analizar esta cuestión de competencia. Se declara competente porque decía que el conflicto era con una provincia, pero finalmente cuando logra que, transcurrido el plazo durante el cual estuvo vigente la cautelar, se categorice y se haga el ordenamiento territorial de los bosques conforme mandaba la ley nacional de una manera inamovible, a él le devolvió la competencia a la jurisdicción local, tanto a la Corte Salteña como eventualmente a la Corte Salteña, si se lo derivaba a los tribunales inferiores, para que la hiciera cumplir. Pero lo importante fue esto, que la Corte tomó el caso, dictó una cautelar urgente suspendiendo todas las explotaciones y todos los permisos que se habían dado en estos municipios, en estos departamentos, le ordenó a la gobernación y justamente a las autoridades salteñas que zonificaran, que categorizaran, que dictaran una norma en consecuencia, y recién luego de eso les devolvió la competencia. Yo voy a leerles solamente dos parrafitos que voy a compartir para que veamos el tenor de la decisión. Insisto, es muy extenso, así que los dejo para que después lo lean ustedes. Es muy interesante la introducción porque nos describe el caso y después vamos a ir al final. Fíjense ustedes, es un fallo del 2011, por eso también tomamos el programa de CQC cuando el problema era candente. La acción, recuerden que tramitó antes en la justicia salteña para llegar finalmente a la Corte, que dictó una cautelar, y el último fallo de diciembre del 2011 es el que resuelve la cuestión de fondo devolviéndole la competencia al tribunal salteño. Y la descripción del caso, que es lo que nos importa, que la presente acción de amparo fue iniciada con el objeto de que se disponga el cese inmediato y definitivo de los desmontes y talas indiscriminadas de los bosques nativos situados en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, de la provincia de Salta. Se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas a esos efectos y se prohíba otorgarlas en el futuro. Se imponga a las demandadas el deber de recomponer y restablecer el ambiente al estado anterior a la producción del daño y, en caso de no resultar eso técnicamente factible, se fije una indemnización sustitutiva a favor de las comunidades indígenas y agrupaciones criollas de la zona, sin perjuicio de lo que corresponda a otros afectados y al Fondo de Compensación Ambiental creado por la Ley 25675. En el punto 2 hace referencia a la cautelar, que había dictado con anterioridad, que la gravedad de los hechos denunciados por los actores y la clara afectación al medio ambiente que producían aquellas actividades realizadas de manera indiscriminada, exigieron de esta Corte la adopción de las medidas conducentes a la superación del estado de cosas que dio lugar a la promoción del proceso y el diferimiento de la decisión atinente a su competencia para entender en el caso por vía de la instancia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, que justamente que dice el 117 que interviene la Corte de manera originaria cuando la demandada es una de las provincias, si no la provincia o su poder judicial es juez y parte. Bueno, ¿y qué cuenta después? El desarrollo, la Corte, que se hizo una audiencia pública, se refirió a los principios generales de la Ley General del Ambiente, se ordenó que se hicieran los estudios, fíjense en este párrafo, tal como fue ordenado, el estudio referido fue realizado por la provincia de Salta en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y con la participación de las comunidades que habitan la zona indicada. Es decir, a partir de intervención de la Corte, se hicieron una suerte de audiencias públicas ordenadoras, se mandó a hacer el inventario, etcétera, etcétera. Bueno, y mientras hacían el estudio ordenado en el súblite, el Estado provincial, en ejercicio de la jurisdicción local en la materia y del dominio originario de sus recursos naturales, que en definitiva es lo que sucede con todas las provincias, ha desarrollado políticas públicas ambientales tendientes a instaurar un régimen intuitivo en lo que concierne a la protección de los bosques nativos existentes en su territorio. Bueno, ¿qué hicieron? Sancionaron la ley,
reglamentaron, etcétera, etcétera. El fallo, como ven, lo paso, es extenso, es ameno, la problemática la vimos en el video, pero básicamente lo que hace la Corte es avanzar sobre la Corte Provincial cuando advierte la flagrante violación de los principios tuitivos. ¿Qué hace entonces? La Corte en el fallo definitivo, levanta la suspensión dispuesta, es decir, la prohibición de dar concesiones, entendiendo que ya podía devolver la competencia a la provincia de Salta. Los titulares de los permisos que se encontraban alcanzados por aquella suspensión, otorgados por las autoridades locales, con anterioridad a la vigencia de la ley 7543, es decir, la ley que finalmente ordena territorialmente los bosques, deberán adecuarse a las prohibiciones y limitaciones emergentes de esa norma, de su decreto reglamentario y de las demás disposiciones complementarias, de acuerdo a la categoría de conservación, color rojo, amarillo o verde, que le corresponda a la zona en la que se encuentren ubicados los proyectos autorizados. ¿Qué es lo que hizo, en definitiva, la Corte? Bueno, terminó dictando una cautelar, ordenando dictar una ley provincial, reglamentarla, y recién luego de eso volvió a darle la competencia que le respondía a la Corte Provincial. Este es un fallo que siempre es citado como un antecedente fundamental, sobre todo en materia de ley de bosques. No me voy a extender mucho más porque vimos el caso y vimos la solución. Ahora vamos a ir a otro que está en pleno debate. De hecho, está tramitando ante el Fuero Contencioso Administrativo. Vamos a ver un video también muy lindo y muy ilustrativo que trata la problemática de las represas sobre el río Santa Cruz. Creo que todos sabemos que está proyectada la realización de dos grandes represas hidroeléctricas, la Néstor Kirchner y Gobernador Zeppelin. Lo primero que quiero aclarar es que para separarlo de ideologías y de gobernantes circunstanciales, que es un proyecto antiquísimo, debe tener por lo menos 40 años, cuando en la Argentina se hizo todo un diagrama de las distintas potencialidades para establecer represas hidroeléctricas. De hecho, se hicieron muchas en el río Limay, la más grande fue la del Chocón, pero después se hizo Piedra del Águila, Pichiquicunleufú, en fin, muchas. De hecho, había también proyectos para hacer en el río Collón Cura, que es uno de los grandes afluentes, pero bueno, se opuso la población local, porque es un río que se utiliza para la pesca, para esparcimiento, etcétera, etcétera. Pero también estaba el proyecto, este antiguo proyecto de hacerlas sobre el río Santa Cruz. ¿Qué pasa? Hace 40 o 50 años, una obra o una represa hidroeléctrica era tecnología de punta. Hoy aparece como antigua. ¿Por qué? Porque hay otros modos más amigables con el medio ambiente para producir esa misma energía. Y esto es parte de la problemática. Yo les voy a compartir un videíto que es muy interesante. Este lo hizo FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la ONG ambientalista por excelencia en el mundo jurídico. Varias veces los he invitado a que vean la página. Les comparto el video y después vemos lo que actuó y está actuando la Corte de la Nación ante un problema puntual, que es, vamos a ver, en principio, la carencia de estudios de impacto ambiental y de acceso a la información pública, a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Aparte, el video está muy bien logrado, es muy interesante. Espero que ninguno se me duerma viéndolo, porque es placentero. La música, el tema es cruel, el tema es cruel. Dura 7-8 minutos, ya se los comparto. There's no place like it. Follow Nick
Bueno, ya va a pasar la publicidad. Déjenme un segundito. Henry VIII, many homes, Hearst Castle, Edison has to study and to claim. They haven't found a house like this before. That required incredible genius. The history of home, exclusively on Curiosity Stream. No sé qué pasó acá. En un segundito. Imponente y majestuoso, el río Santa Cruz nace en el deshielo de los grandes glaciares de la Patagonia y recorre 385 kilómetros hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Su largo recorrido es el hábitat para decenas de especies de aves, peces y mamíferos adaptadas a las duras condiciones climáticas de esas latitudes. Esa misma naturaleza es la que cautivó a exploradores de la talla de Darwin y Perito Moreno, que lo recorrieron maravillados por su belleza. Sin embargo, el gobierno argentino, aliado con empresas chinas, planea construir 2 megarepresas en su cauce. Este cuestionado proyecto destruirá al último río glaciario libre de la Patagonia. La represa del río Santa Cruz es un proyecto que se viene ideando desde hace 40 o 50 años. En la última parte del gobierno de Cristina Kirchner se reactivó este proyecto a través de una serie de licitaciones. Fueron 3 licitaciones donde participaron distintos oferentes, hasta que finalmente terminó siendo adjudicado a un consorcio de empresas nacionales y empresas chinas y financiado por bancos chinos. En el momento en que se firmó el contrato de la obra del río Santa Cruz, Argentina atravesaba la época de lo que era el default. O sea, era muy difícil que Argentina pudiese recibir financiamiento de cualquier organismo financiero internacional o de cualquier país. Por eso se llevó adelante un acuerdo con China que consistió en un conjunto de temas. Primero un acuerdo de asistencia financiera y también un conjunto de obras. Este proyecto en particular de estas 2 represas sobre el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, nacen de la corrupción, nacen de un proyecto que no fue transparente, que no fue consensuado, simplemente fue en favor del beneficio de algunos así llamados empresarios que nunca pensaron en el bien de los argentinos, pensaron en sus propios intereses. Yo fui funcionaria o directora de la Agencia Ambiental hasta el 10 de diciembre del año 2015. Lo de las represas fue una bajada de línea puntual, me la dieron a mí personalmente, me dijeron que las represas se iban a hacer, que era una decisión del gobierno nacional y que nosotros no podíamos entorpecer las obras que se iban a hacer en Santa Cruz. Hoy ya China es el segundo socio comercial de nuestro país. Las megarepresas han sido descartadas como una fuente renovable de energía. Es una fuente obsoleta de energía. El mundo se está alejando de las megarepresas y está yendo en altísima velocidad hacia la energía eólica, hacia la energía fotovoltaica, muchísimas otras energías que son más responsables a la hora de cuidar el medio ambiente y a la sociedad. En el caso ambiental de la represa del río Santa Cruz, significa que se va a realizar una obra, aunque todos
los técnicos y los estudios que estamos consultando digan que es una obra que no es beneficiosa ni para la energía, ni para el ambiente, ni para lo que significa el modelo de desarrollo de la Argentina, porque vamos a absorber una tecnología absolutamente obsoleta que se va a proyectar hacia adelante y que no va a tener resultados muy concretos. Nosotros decimos que este proyecto es hacer energía a cualquier costo y con cualquier sacrificio. Las represas en ríos nunca han tenido efectos positivos para el medio ambiente, todo lo contrario, siempre han tenido efectos negativos en los ecosistemas donde se pusieron. Colocar represas en el río Santa Cruz es afectar negativamente ese ecosistema rico y puro que aún tenemos en la Argentina. El hecho de que un río, y en particular un río glaciario, que es el único río glaciario que llega al mar, no sea represado, tiene que ver con que ese río en particular está llevando los nutrientes de la erosión glaciaria al mar. Estudios satelitales muestran que las ballenas francas utilizan todo el mar argentino. La desembocadura del río Santa Cruz es parte del mar argentino. Represas sobre el río Santa Cruz van a afectar el mar argentino y van a afectar el ecosistema de la ballena franca. Las dos megarepresas van a ocasionar graves consecuencias sobre el ecosistema del río Santa Cruz. Las especies afectadas incluyen desde la ballena franca austral hasta el pequeño macaco viano, un ave en peligro crítico de extinción. El macaco viano es una especie exclusiva de la provincia de Santa Cruz. Su población total, global, no excede los 800 individuos. Y estos, en un momento de su ciclo de vida, todos dependen del estuario del río Santa Cruz. El mundo tiene que saber que la construcción de las represas va a significar la desaparición definitiva del macaco viano, el símbolo de la Patagonia de la faz de la Tierra. En su recorrido, el río Santa Cruz atraviesa varios pueblos de la Patagonia, cuyos habitantes también se verán afectados por la degradación del recurso natural. Este río corre 450 kilómetros más o menos desde el lago argentino hasta su desembocadura. Tenemos el tercer río más caudaloso de la Argentina, el único que va de cordillera a mar. A mí lo que más me gusta del río es las curvas, su color turquesa de arriba, un río donde vos podés frenar en cualquier parte y bueno, disfrutarlo de cualquier manera, de tomar unos mates, pescar, salir a caminar con tu perro, muchas maneras le disfruto yo. Hace 37 años que vivir acá. Venir al río Santa Cruz es sumamente emocionante, digo, ver lo planchado que está, ver las truchas saltar, ver a los pescadores, no sé, ir cambiando las moscas, sentir el pique. El gran atractivo, la gran belleza de este lugar es el río. Por este río ingresó Magallanes cuando hizo su primera vuelta al mundo, en 1520. Es más que un recurso natural, es un recurso histórico. Vamos a apreciar lo que tenemos. Me llena de preocupación eso. Si bien esto es la costa del río Santa Cruz, pero para nosotros es como parte de nuestra casa, nos están sacando algo que además es muy caro a nuestro sentimiento, ¿no? Yo con esta obra pierdo, por empezar, la credibilidad de mi Estado y lo interior. Pierdo parte de la tierra de la cual amé. Y ya empiezo a correr el riesgo de que entren extraños a mi casa, por decirlo de alguna manera. Porque mi casa es todo el campo. Dicen que es progreso, esto de la represa. Para mí es una marcha atrás. Y no me voy porque
tengo mi familia acá, mi casa, y es muy difícil en la edad que tengo empezar de nuevo. Creo que hay otras formas de progreso, que no esto de la represa, qué sé yo. Hay otras formas de producir energía, pero también es importante lo que opina el pueblo. O sea, el pueblo tiene que decidir. Tiene que haber alguna consulta popular en la cual el pueblo decida, represa sí o represa no. Y creo que en esa consulta popular va a ganar el pueblo y va a ganar no a la represa. Con la gente que está a favor de la represa, por ahí lo que yo pienso es que por ahí no están muy informados, entonces están a favor, venden un cuento donde, bueno, si no hay represa no hay trabajo. Hace 2 años con este proyecto hidroeléctrico y estamos esperando que se reactiven. Las represas están deseadas por muchos santacruceños. Nosotros, como comerciantes, queremos que salga todo eso. Sabemos que el impacto va a ser grande, pero bueno, yo creo que hay que poner la balanza. ¿Qué queremos? ¿Cómo crecemos? ¿O qué alternativa podemos tener? Y esa discusión yo creo que no se hizo antes. Entonces, es como hacerla ahora, un poco tarde. Si vos me preguntase en este momento por las represas, yo te diría que no estoy ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Yo en este momento tengo un bebé de 2 años, 3 meses, y tengo uno en camino, y la represa me ayudaría justamente al día de mañana, con los ahorros que consiga, crear una fuente de ingresos para mi familia. Mi principal preocupación hoy es cuidar este recurso para que mis nietos y los hijos de mis nietos puedan seguir disfrutando. Los recursos naturales son sumamente importantes para el desarrollo de un país. Es por eso que es necesario buscar alternativas para honrar los compromisos asumidos con las fuentes de financiamiento externas sin hipotecar estos recursos que tienen que estar disponibles para nosotros y para las generaciones futuras. Haciendo grandes números, podemos decir que estas represas nos van a costar en el orden de los 7.000 millones de dólares presupuestados. Y si nosotros esta misma energía la quisiéramos generar con energía renovable, fotovoltaica, por ejemplo, nos costaría solamente 1.300 millones de dólares. O sea, 3 o 4 veces menos. Pedimos al Estado Nacional que no avance en las represas y que cumpla su compromiso de promover las energías alternativas. En el momento del espacio-tiempo que estamos viviendo no es nuestro, sino es de las futuras generaciones. Creo que esta es una reflexión para darle a estos señores que piensan solo en ganar el dinero. Va a llegar el momento que ese dinero se le va a terminar, ¿no? Y la biodiversidad, si se termina para toda la humanidad. Y si nosotros queremos un poquito, aunque sea a nuestros hijos o a nuestros nietos, creo que tendríamos que empezar a pensar de esa manera. Ahora que conoces la historia de Santa Cruz y las especies únicas que lo habitan, no permita que un mal negocio con China arruine nuestra Patagonia. Sumate a la lucha. Bueno, más allá de lo bonito que puede haber sido el video, porque de hecho cuenta realidades, lo del macaco viano es cierto, la imagen del glaciar Perito Moreno también, porque el lago argentino es el que desagua a través del río Santa Cruz, a la altura de Comandante Luis Piedrabuena sobre el Océano Atlántico. Como yo les contaba, más allá de la visión o de la coyuntura política, porque esto estuvo atravesado tanto por el último gobierno en que Cristina Kirchner era presidente, después le tocó a Macri,
¿Qué pasa? Es evidente que hay razones geopolíticas que a veces nos exponen a decisiones que no nos gustan. Es decir, no es que lo comparta o que lo apoye, pero no soy necio porque es muy difícil, si uno tiene cerrado un contrato con China, ahora pretender no cumplirlo o modificarlo, porque por ahí después, está bien, no hago el contrato, me dejan de comprar carne, me dejan de comprar soja, etcétera, etcétera, y el daño se produce por otro lado. También quería remarcarles, para quitarle lo político, que justamente se expresaba que es un proyecto que data de hace 40 o 50 años atrás, cuando en la Argentina se estaban proyectando obras hidroeléctricas por todos lados. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Ustedes vieron, entre los interlocutores, los entrevistados, estaba el director de la Fundación Vida Silvestre, interesados locales, pero por ejemplo, en un momento habló una señorita que dijo que ella había sido la ministra o secretaria de Medio Ambiente de la provincia y que había estado medio condicionada a aprobar el proyecto porque venía de Nación. Más allá de la subjetividad o las circunstancias, la Corte advierte que sí, que se había hecho una suerte de aprobación o de evaluación por la provincia, pero que no correspondía que lo hiciera la provincia. Pero antes de zambullirme en el análisis del fallo, también habló un señor de apellido Friedrich, que es el presidente de Banco de Bosques. Banco de Bosques es también una ONG que como tal había promovido un amparo y a la vez promueve para frenar el avance en la construcción de las represas. Pero hay otro amparo que promueve la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, otra ONG muy activa, que es en definitiva la acción que prosperó y que llevó a que la Corte tomara el caso también de manera originaria. ¿Por qué? Porque advirtió que en realidad la obra, si bien se estaba realizando en Santa Cruz, era una decisión estratégica del Estado Nacional. Es más, hay una ley específica sobre represas hidroeléctricas que fija una serie de pautas que se advertían violadas acá. La Asociación de Abogados Ambientalistas lo que hace es pedir a la Corte de manera originaria dos medidas. Una que la propia Corte denomina precautelar y otra cautelar. La precautelar consistía en requerir al Estado Nacional, a la autoridad de aplicación e inclusive al gobierno de la provincia de Santa Cruz, que les facilitara los antecedentes, es decir, que le diera las eventuales evaluaciones de impacto ambiental, estudios, que no hubieran sido hechos por la propia empresa, porque en realidad lo que se percibía es que la propia interesada en llevar la obra había hecho estudios, pero claro, eran subjetivos interesados con ganas de llevarla a cabo y no habían podido examinarse. Y justamente, si se advertía que no existían esos estudios de impacto ambiental previos o que no se habían hecho las audiencias públicas como correspondía, se dictara así una cautelar que consistiera en la suspensión de la obra o del inicio de las obras. ¿Por qué? Porque en realidad en diciembre del 2015, a principios de diciembre del 2015, se hace una certificación del inicio de la obra. Es decir, lo que era el proyecto se materializa con el comienzo de la obra. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte ante este escenario? Rápidamente pide informes. Dice, miren, como medida cautelar, quiero que me digan si existen esas evaluaciones. Y la verdad que, claro, el gobierno nacional había delegado en el gobierno provincial la autorización de la obra, considerando que era una cuestión local. Y sucede lo que dijo esa chica al principio de la entrevista del video. Miren, a mí me bajaron la línea, que es lo lógico que a nivel local un ministro del Ejecutivo local responda a los intereses locales. Podemos analizar si es ético o no es ético, pero lo normal es que un equipo de gobierno ejecute lo que manda quien lo preside, si no tiene que dar un paso al costado, pero no quiere ingresar en ese análisis ético, porque en definitiva lo que quiero significar es que sí es cierto que el gobierno local
había autorizado la obra, en base a los estudios que había presentado la empresa. Pero estudios preliminares, que se hacen informalmente, demuestran que no estaba registrado el máximo de la cota, o para decirlo en otros términos, el desacople que se producía entre el llenado de los embalses y la máxima altura que iba a alcanzar ese embalse. De hecho, estudios preliminares determinaban que se iba a inundar el lago argentino y se iba a afectar el glaciar Perito Moreno. Es decir, tan rudimentarios eran los estudios de impacto ambiental que rápidamente se advirtió que al llenar esos diques con las alturas de cota que estaban previstas, se iba a invadir el Parque Nacional, que es otro de los motivos por los cuales se declara competente la Corte, porque se afectaba justamente un parque nacional. Entonces rápidamente dijeron que debía bajarse la cota de cada una de las represas alrededor de 2 metros cada una. Pero ya habían comenzado las obras. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo la Corte de Nación? Ordenando que se cumplieran con las evaluaciones de impacto ambiental previas, que se hicieran las audiencias públicas, que a diferencia de lo que pretendían los vecinos, que querían ser escuchados, etcétera, etcétera, la ley de represas hidroeléctricas, que es más antigua, establece un sistema de audiencias públicas, pero que deben realizarse en el Congreso de la Nación. Y la verdad es que luego se hicieron esas audiencias públicas, pudieron ser todos escuchados, se hicieron las evaluaciones de impacto ambiental, y finalmente la Corte, ¿qué dispone? Una vez que encausa ese conflicto, establece que es competencia de la justicia contencioso administrativa nacional. Le delega la decisión sobre la cuestión de fondo a los juzgados con competencia en lo contencioso administrativo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde actualmente está tramitando la causa. Pero ¿qué pasa? Cuando se le informa por qué habían dado comienzo las obras, el Ministerio de Obras de la Nación y la Secretaría de Energía dicen que en realidad lo que habían comenzado eran las obras preliminares, que había dos tipos de obras, las preliminares o de preparación y las obras principales que no habían comenzado. Las preliminares eran, por ejemplo, la apertura de caminos, preparación o instalación de los obradores, la de pequeños asentamientos poblacionales para que pudieran trabajar los operarios, etcétera, etcétera. Que esas eran las que habían dado inicio y esas en principio no ocasionaban un impacto ambiental. Entonces yo creo que la Corte, aquí con un cuidado de no afectar las relaciones internacionales, no suspendió esas obras, sino que lo que suspendió en principio es la realización o el comienzo de las obras principales, hasta tanto no hubiera estudios exhaustivos, estudios independientes, que dijeran cómo iba a impactar y cómo se podía realizar. Los hago viajar un poco en el tiempo a clases que vimos hace un mes. Recuerden que, inclusive en la provincia, cuando se evaluaba el impacto ambiental, lo que podía hacer la autoridad era aprobar el proyecto, rechazarlo o pedir que se hicieran modificaciones. Básicamente aquí no se ha suspendido definitivamente la realización de las obras. La Corte se pronunció dictando una cautelar y en el avance de la causa que tramita en lo contencioso administrativo está sucediendo como la causa que veíamos sobre la tala indiscriminada en Salta. Se han hecho las audiencias públicas, se están haciendo las evaluaciones de impacto ambiental y en principio la Cámara Contencioso Administrativa, en fecha reciente, en el 2019, en fallo dividido, habría autorizado la realización de las obras. La Asociación de Abogados Ambientalistas ha planteado un recurso extraordinario que está en estudio para pronunciarse sobre el fondo. Pero volvamos al mismo análisis que hacíamos del fallo por el desmonte en Salta. Siempre termina empezando las localías porque generan mano de obra local, generan ingresos a las provincias. Entonces es muy difícil, nos encontramos siempre con ese problema ético de la necesidad de suplir las urgencias locales y la afectación del medio ambiente.
El fallo que tienen compartido de la Corte de Nación, que es muy cortito, ahora lo vamos a ver en un momento, no es muy cortito, pero no es tan extenso como el de Salas Dino, porque en definitiva dictó una medida cautelar. Pero vamos a ver dos cuestioncitas nada más para que nos orientemos, y por favor les pido que después con tiempo lo lean. Pero hay una pequeña interrupción a todo esto. ¿Te puedo hacer una consulta? Claro que sí. A mí me suena raro, o sea, me da la sensación, por lo menos a mí en lo personal, que siendo tan grande la afectación del medio ambiente, de las represas, un interés colectivo menor de una pequeña grupo, de una colectividad, de un ámbito local, no sé si justificaría, digamos, más allá de que hay un contrato firmado con China, etcétera, etcétera, agravar, digamos, tanto el daño ambiental. ¿Cómo se pondera eso? ¿Cómo es? A mí no me entra, por ahí personal, en este caso que planteamos, no me parece correcto, pero bueno, por ahí es una observación personal. Más allá de que razono de la misma manera que vos, que si hay un contrato se tiene que cumplir y todas las circunstancias que hay. Pero bueno, es complejo. Sí, es complejo porque en realidad lo que advertimos es que empiezan a interactuar otro tipo de intereses. Yo creo que lo comenté cuando hablé hace unas clases atrás de la causa Alavi, cuando empezamos a ver las primeras acciones colectivas. ¿Qué había ocurrido con la causa Badaro? La causa Badaro era una que llegó a la Corte de Nación, donde en definitiva se reconoció el derecho a percibir el 82% móvil de un jubilado. Y en el modo en que había sido solucionado, la Corte y los tribunales inferiores, que se encontraban desbordados de causas por ese mismo motivo, pareció darle un alcance erga omnes, es decir, que alcanzaba a todos los que se consideraran inmersos o inclusos dentro de esa misma clase. Y evidentemente alguien del Ejecutivo habrá llamado al presidente de la Corte y le dijo, che, es imposible pagarlo porque quebramos, no hay modo de pagar todos los juicios juntos. Entonces la Corte advirtió que eso era así y dijo, bueno, en realidad dictó una suerte de aclaratoria o explicó que la solución era para el caso concreto y que cada uno debía llegar con su sentencia hasta la Corte. ¿Qué pasa? A veces la solución desde el punto de vista jurídico aparece simple, pero las consecuencias que ello acarrea son terribles. Esto no puedo aseverarlo, es una especulación personal, pero veo un proyecto muy antiguo. Lo pone en práctica un gobierno que justamente, que por ahí lo mencionan, había recibido en este caso de China, de la República de China, un apoyo económico muy importante, porque como no teníamos acceso al crédito internacional, había hecho una moneda de préstamo que ahí se la nombró, ahora se me escapa, que básicamente eran títulos chinos que eran una suerte de garantía de crédito para la Argentina. Entonces seguramente en el cuerpo diplomático le habrán dicho, che, yo te ayudo con esto, pero dame alguna obra, y le dan esta obra. ¿Y qué podríamos haber dicho? Bueno, en el 2015 estaba el gobierno de Cristina Kirchner, en el 2016 estuvo el gobierno de Macri, y Macri andaba a los besos y los abrazos con el gobierno chino también. Yo creo que intentaron modificarlo, es decir, che, no hagamos esta obra, pero ¿qué podemos hacer? Pero la verdad, ¿cuál es? Que cuando el Estado asume un compromiso, llámese como se llame el gobierno de turno, hay que honrarlo, como pasa con un montón de obligaciones, porque eso acarrea consecuencias. La verdad es que la obra no ha avanzado, se hicieron las obras preliminares, nada más que se autorizaron, pero yo no te puedo garantizar, Juan Manuel, que no se vaya a realizar. No, más allá de eso, hay otro pequeño detalle que ahora recuerdo. Hay tramas de corrupción detrás de todo esto también y causas. Abocando al principio de inocencia, hay investigaciones y ha sido un tema controversial. Por eso también es una cuestión que me deja bastantes dudas, ¿viste? Es un tema, mirando de lo personal, me parece una locura, pero bueno, entiendo todo el contexto social. Bueno, yo en el ámbito de una exposición académica,
te escucho, me parece perfecto que opines. Yo no cuento con los No, pero no elementos. estoy hablando, no estoy echando la culpa a nadie, ni estoy hablando de nadie en particular. No, a Diciendo ver, que ha sido una históricamente, cuestión. Sí. no, que históricamente se habla cuando hay obra pública, si hay dádivas, no hay dádivas. Acá a mí lo que me preocupa son las cuestiones estratégicas, ¿eh? Las cuestiones estratégicas donde a veces se flexibiliza la tolerancia por un interés del gobierno local. Lo vemos acá en Santa Cruz, lo vimos en Salta, lo vamos a ver con el gobierno de San Juan, con Catamarca, todos tienen su problemática de esta naturaleza, donde básicamente sucede eso. Hay cierta flexibilidad por otro interés. Y acá ya se trata de intereses internacionales. Vuelvo a decirte, fíjate que es una obra millonaria en dólares, 1.000 millonaria en dólares, que se le confiere a un consorcio donde el principal socio es el gobierno chino. Entonces es muy difícil deshacer ese negocio. Yo creo que la Corte, como vamos a ver, ha sido cauta de un modo que no lo hubiera sido si se trataba de alguna cuestión local o distinta, como de hecho no lo fue con la tala en Salta. Lo digo reiteradamente porque acabamos de verlo, pero podemos ver el fallo sobre el río Atuel, vamos a ver una causa que hay sobre provisión de agua potable a los habitantes de Villa Radatili. Hay muchas causas muy sensibles y donde están afectadas, por ejemplo, las cuencas petroleras de Santa Cruz y de Chubut. Pero este es un tema delicado porque es un tema muy trascendente geopolíticamente. Así que a mí me gustaría creer que no se va a hacer la obra, pero sinceramente, viendo cómo ha evolucionado el fallo inclusive en lo contencioso administrativo, hoy estaría autorizado, porque ¿qué acaba de decir la Cámara Contenciosa? Que en el desarrollo del pleito se ha cumplido con las audiencias públicas, se han hecho los estudios, se ha establecido la cota máxima que se puede realizar para lograr el desacople y que no afecte el Parque Nacional Los Glaciares, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que había hecho la Corte Provincial en Rodoni, si ustedes recuerdan, porque lo estudiaron para el parcial, en Rodoni la Corte dijo, che, no, mira, volvamos a foja cero, vos tenés que hacer de manera previa la evaluación de impacto ambiental. No podés considerar que se ha cumplido con la evaluación y la audiencia pública por lo que ha acontecido en el transcurso del pleito. Tenés que hacerlo desde cero. Hemos perdido su voz. Sí, desapareció. Se nos fue Freddy. Sí, me echó el sistema como de costumbre. Bueno, acá estoy de vuelta. Se habló en un momento de que se iba a hacer una planta de energía nuclear. No es un gran amigo de Freddy el Zoom.
Ahora sí. Disculpen, si me vuelvo a suceder, me cambio de conectividad. Bueno, en definitiva lo que trataba de explicarles es que son vicisitudes de geopolítica que nos cuesta, en definitiva, saber cómo habrán de resolverse. Yo lo que quiero significarles, que es lo importante, lo sustancial de la clase, más allá de todas las opiniones personales que podemos tener, que son válidas y sería genial discurrir sobre ellas. Es más, yo creo que voy a convocar alguna clase presencial para poder compartir, inclusive para que nos tratemos, sin obligatoriedad de concurrencia, por ahí lo hago un día distinto, que todos puedan, así con todo gusto nos vemos. De hecho, me ha pedido la Secretaría Académica que el segundo parcial lo tomemos de manera presencial, así que bueno, la fecha va a ser en principio la misma, pero va a ser presencial. Pero voy a tratar de reunirnos, porque entiendo que el debate obviamente es más cómodo de manera presencial. Insisto, sin obligatoriedad, porque entiendo que muchos de ustedes deben vivir lejos de la ciudad, hay otros que se les superponen los horarios, así que no se preocupen, es un extra la clase que vamos a hacer presencial. Voy a ver si la puedo organizar para la semana próxima. Pero bueno, fuera de lo que es el debate, yo lo que quería significar es otra vez la respuesta de la Corte de Nación ante temas puntuales y temas candentes, a través del dictado de sus medidas cautelares. Acá tenía separado el texto, lo voy a compartir una vez más, pero básicamente que destaco las normas que se invocan. Fíjense ustedes, el fallo este es de diciembre del 2016. Se presenta a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que es una ONG, que promueve una acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional, que es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, y la provincia de Santa Cruz, que en definitiva la Corte va a decir que la provincia de Santa Cruz no es sujeto pasivo, porque la obra es responsabilidad del Estado Nacional. Que dice, con el objeto de que se ordene el dictado de dos medidas. La primera, a la que denomina precautelar, que recién habíamos hablado, que consiste en oficiar a las demandadas para que informen si han cumplido con la formación y estudio de impacto ambiental, con la consulta vecinal y con los artículos 11, 12 y 13 de la ley 25675, que es lo que tanto hemos estudiado y nos interesa. Y la otra medida, voy un poco más rápido más abajo, a la que califica de cautelar, que es para el caso de que el informe anterior arroje resultado negativo y consistiría en la suspensión inmediata de la obra hasta que se cumplan con todos esos requisitos. Bueno, pasé demasiado rápido. En virtud de eso, el tribunal requirió al Estado Nacional que se informe, como ya lo vimos, que agrega los requisitos de la ley de obras hidráulicas, la 23879, que es una ley antigua, pero también requería de la celebración de audiencias públicas, y claro, también se veía afectado el glaciar Perito Moreno, por eso se invoca el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Bueno, acá cuando queremos hacer especulaciones, yo podría decirles, yo no sé si recuerdan que la ley de glaciares salió del Congreso y en su oportunidad fue vetada por en ese entonces el gobierno de Cristina Kirchner. Insistió el Congreso y finalmente salió. Pero yo también pienso si no puede haber sido vetada porque justamente limitaba este proyecto que era tan importante para la provincia. Otra vez, olvidémonos de los nombres, pensemos lo que es para cada provincia una obra de esta magnitud. Pero en definitiva, bueno, que se invoca por la Corte la afectación de la ley de glaciares. Y bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hace la Corte? Desbrozar quién es el responsable, quiénes son los demandados, por qué se declara competente, y en un momento dice, bueno, en referencia a la realización de consultas o audiencias públicas, se menciona que se llevaron a cabo jornadas informativas en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, en Puerto Santa Cruz, en el Calafate, pero volvemos a lo anterior. La ley de energía hidroeléctrica preveía que debía realizarse ante el Congreso de la Nación. Bueno, ¿qué es lo que termina haciendo la Corte? Entonces, ordenando que se cumplan con todos estos pasos previos
Pero fíjense que en el punto sexto dice que concurre en el caso de verosimilitud del derecho, puesto que del informe producido a requerimiento de esta Corte se desprende que el Estado Nacional no habría cumplido en su ámbito, porque sí se había hecho el de la provincia de Santa Cruz, pero dice que no correspondía a la Corte, dice que no habría cumplido en su ámbito con ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental y audiencia. En especial no lo ha hecho en relación con el previsto en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 23.879 de Obras Hidráulicas, sin que se hayan ofrecido, al menos en esta etapa inicial del proceso, razones que impliquen no hacerlo. En definitiva, ¿qué es lo que termina haciendo la Corte? Como les anticipé, suspendiendo preventivamente las obras, mandando a cumplir con esos requerimientos y que tramite por ante la justicia contencioso administrativa. ¿Qué es lo que quiero destacar y resaltar entonces? Otra vez, la Corte pronunciándose de una manera positiva e invocando las normas que hemos estudiado, el artículo 4, el 11, el 12, el 32, que habla de las facultades, hasta, si se me permite, discrecionales de los tribunales para pedir informes. Estaba mirando de reojito la hora. Aprovecho el tiempo porque me quedan más fallos para la clase que viene, ya que estoy hablando de la Patagonia. Otro fallo muy interesante para que lean, porque tiene que ver con el derecho al agua, es una acción que inició una particular, perdón, me quedé con la pantalla grande. Denme un momentito. La causa se llama López María Teresa. Yo la tengo marcada como Caleta Olivia, porque en realidad es en la ciudad donde se produce este problema. Y acá básicamente es una particular que se presenta ante la Corte de Nación porque justamente explica la problemática que es la falta de provisión de agua potable. Y por un lado denuncia al municipio, pero también denuncia a las provincias y denuncia a la nación, porque ¿qué sucede? Toda la cuenca atlántica de Santa Cruz y de Chubut toma agua de napas acuíferas que vienen descendiendo desde los Andes, desde lagos cordilleranos, y también de napas que justamente en esa cuenca hay explotaciones hidrocarburíferas. Y los distintos análisis que se hacen del agua que se les proveía para consumo, daban que tenían no solamente contaminación por hidrocarburos, sino también por metales pesados. ¿Y qué es lo que considera esta vecina? Bueno, justamente que por las técnicas de fracking que se utilizan, las napas acuíferas se contaminan con el petróleo. Y la verdad es que hay una gran demanda de agua para ese procedimiento y en definitiva no hay una obra que mitigue ese daño. De hecho, insiste en que hay un viejo proyecto de canalización de aguas a partir de todo lo que es la cuenca del río Senker, y en definitiva pide que se sanee la cuenca, también pide que se saneen las obras cloacales de la ciudad, que es un tema que tiene que ver con el plano local. ¿Y qué es lo que hace la Corte de Nación? Bueno, se declara competente justamente por los sujetos que han sido demandados, pero evidentemente no está en condiciones de resolver sin pedir una serie de informes. Entonces, fíjense ustedes que la causa es muy reciente. ¿Están todos conectados? Sí, están conectados, no los veía. ¿Qué es básicamente lo que hace la Corte de Nación? Ordenar medidas a todos los organismos para que justamente informen qué es lo que han hecho, cuáles son las obras que están pendientes, el acueducto del lago Buenos Aires, si estaba avanzado,
porque hay un acueducto que es el lago Musters, que es uno de los lagos centrales en la estepa. Pero básicamente, ¿qué está haciendo? Recabando información para recién en función de eso tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el escenario es complejo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la Corte toma el caso y en función del artículo 32 de la Ley General del Ambiente está recabando la información para, en definitiva, tomar una decisión. Otra vez, bueno, yo lo voy pasando muy rápido porque esta hora ponerme a leer el fallo es un poco pesado. Insisto, otra vez, no es tan extenso porque está en sus inicios, pero lo que está en definitiva haciendo la Corte es tomando una actitud proactiva y considerándose competente, insisto, por todos los operadores de la cuestión, tanto las empresas petroleras, las concesiones, porque también demanda la actora, López María Teresa, a empresas que dejaron de operar, pero dejaron sus explotaciones o sus pozos petroleros abandonados. Entonces dice que continúan contaminando. Eso es el gran problema que nos vamos a ir encontrando cada vez de los pasivos ambientales. Bueno, pero ¿qué es lo que ha hecho la Corte? Entonces, por ello, dice, oída a la señora Procuradora, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida, se resuelve requerir. Y empieza al Estado Nacional, a la Secretaría de Recursos Hídricos, que informe detalladamente si el Comité Interjurisdiccional de Cuenca del Río Sénjer se encuentra en funcionamiento y, en su caso, si ha producido algún resultado respecto a su cometido específico, si hay diagnóstico ambiental, etcétera, etcétera. ¿Qué ha dictado la Corte? Una serie de medidas. ¿Por qué? Porque en definitiva está preocupada por el derecho al agua, que lo considera un derecho humano. En fin, les cité este fallo ahora como para redondear un poco la clase. ¿Qué me queda para la que viene? Ver Andalgalá, ver el fallo del Río Atuel. Solo que no sé si con el doctor José Saín, porque me prometió que les iba a dar 2 clases y el otro día me enteré que dio una sola. ¿Vieron la causa Matanza Riachuelo? ¿La llegaron a ver con él? La vimos con García Minela. Ah, me quedo tranquilo entonces. Bueno, porque es otra de las causas importantes. Gaby lo enseña cuando habla de las causas estructurales. De todos modos, aprovechen si quieren, no lo voy a poner ahora, pero también hay un videíto. Miren, Lo se los vimos con muestro. ella también, el del documental de Bueno, Lorenzetti. exactamente, Sí, fíjense, lo el vimos. ministro de Economía explicándolo. Fantástico, bueno, por eso estaba compartido. Yo la clase que viene voy a seguir dando alguna jurisprudencia de la Corte de Nación para que nos cierre el esquema, y al otro miércoles ya lo vamos a tener a Ariel Genovese hablando de parques y reservas, que es la bolilla 11, que es la más linda de todo el programa. Bueno, y por supuesto mañana tienen clases con Gaby, y con Fabián van a estar viendo contratos agrarios, que también es un tema central. No es de difícil estudio, pero es importante porque también es materia de evaluación. Pero bueno, ya lo conocen a Fabián, es muy práctico. Es más, de hecho les va a hacer redactar en algún momento un contrato. Así que bueno, insisto, esta última parte va a ser muy llevadera. Profe, Bueno, perdón. sí, Nicolás, Dos sí. preguntas. Una con respecto a la nota de este primer parcial que pasó. ¿La va a subir en estos días al Guaraní o al final de la cursada? No, yo se las podría compartir, pero ustedes la tienen la nota, ¿no? ¿No es visible para ustedes? Sí, acá Sí, en digamos, cada uno que está entra la al campus le revisión sale del la parcial. nota. Y uno, en torno a las preguntas que tuvo correcta, digamos, la calcula la nota. Pero le consultaba Sí, bueno, cuándo se va. en realidad está, yo les había explicado la metodología. Mira, Nico, te prometo tomarme el trabajito de volcarlo en una planilla. La verdad es que en general yo creía que todos lo tenían visible porque ustedes ven lo mismo que yo. Eh, Porque yo les compartí, les dije cuáles eran los criterios. Si tenían 15 preguntas, las 15 bien se sacaban un 10. 14 preguntas vienen en un 9, 13 preguntas vienen en un 8 y así sucesivamente. La verdad es que hace 31 años que doy la materia, nunca se sacó tanta gente tantos 10, así que tengo alumnos brillantes, pero bueno, en buena hora. De todos modos, insisto, la pueden ver porque la tienen ustedes, tanto en porcentaje de aprobación, que requerían aprobar el 60% del examen, que eran, se me escapa ahora, 9 9 preguntas. preguntas, creo.
9 preguntas. Con 9 preguntas estaban aprobados. Pero bueno, esa está, Nico. Te prometo compartirlo en una planilla independiente. Perfecto. ¿Y cuál era la otra? Y la segunda es en torno a este segundo parcial venidero. ¿La modalidad va a ser igual? Múltiple choice, si es presencial. Justamente, no, va a ser presencial y va a ser oral, que es lo que nos han pedido de la facultad, tanto el centro de estudiantes como la Secretaría Académica. Además estaba previsto eso, que yo les dije que... Ah, sería un oral, o sea, sería como un oral común y corriente. Exactamente. Ah, yo estaba pensando que íbamos a ir a llenar circulitos al aula. No, vamos a tener el gusto de conocernos y de charlar un poquito. Igual va a ser un examen dinámico, no vamos a tener ninguna cuestión muy extraña, pero va a ser un pequeño muestreo, como después organizaremos el tema horarios y demás, pero es de manera oral el examen y presencial, en principio el 1 de diciembre, que es la fecha que les anuncié desde el comienzo de la cursada. Espero, como ocurrió ahora, que no me la modifiquen. Sí, porque profe, eso le iba a decir. Ya te avisamos que hay cambios. Hay materias que se rinden el mismo día. Bueno, Sofía, te cuento algo. Yo lo hablé, es mi amigo y lo adoro, con Mariano Vegue, y le pedí a Mariano que rápidamente me diga la fecha porque quiero comunicárselas a ustedes para que se organicen. Y en realidad cualquier fecha va a ser posterior, no anterior, porque yo vengo una semana atrasada con la modificación del examen que me hicieron, ¿eh? Así que tranquilos. Y ya saben que tomamos lo que damos en clase, lo que explicamos en clase, les doy el temario, pero la única diferencia es que nos vamos a ver las caritas en la facultad y va a ser oral el examen, ¿eh? Esa va a ser la diferencia. Nada Yo más. voto por hacerlo el 15. ¿El 15 de diciembre? Es una fecha que No, creo... tanto tiempo. No, vamos a ver. Chicos, yo no sé si acá en este momento hay alguien del centro de estudiantes, pero yo la verdad es que no voy a andar mostrando mis chats personales, pero justamente le pedí que me dijeran cuál es la fecha adecuada, porque yo la propuse, ustedes la pueden ver desde el primer día de clase, pero se ve que no me consideraron, me tienen medio negado en la facultad y no me incluyeron en el cronograma general. Así que cuando me den una fecha, se las comunico, pero obviamente va a ser después del 1, no antes, porque no alcanzamos a desarrollar los temas. Venimos, insisto, con una semana de atraso. Además es la parte más linda de la materia, ¿eh? Así que adelante. Bueno, en cuanto sepa las fechas se las comunico por el chat del campus, ¿eh? Y cualquier cosa me preguntan también, úsenlo, que yo les contesto todos los requerimientos. Gracias. Muchas y bueno, gracias, mañana... Bien, listo. Adiós. Nos vemos, Fede. Gracias. Chau.